Bienvenidos a mi página de Instagram, de nuevo a esta página de YouTube, de Facebook, a esto que he llamado El Hijo, la primera parte de esta enseñanza que he llamado El Hijo. Y en esta primera parte voy a abordar a Jesús como el Hijo de Dios, como el Hijo del Eterno, como la encarnación de Dios. Acaba de pasar Navidad y esta Navidad ha sido algo bien especial porque he recibido mucho más revelación de lo que fue el nacimiento de Cristo en Belén, lo que fue el nacimiento sobrenatural de Cristo y lo que fue el nacimiento de Cristo humilde, que nació en un potrero, que nació en medio de vacas, en establos. Pero cómo Dios puede mover toda la naturalidad para que lo sobrenatural actúe en la tierra, cómo Dios puede cambiarlo todo, cómo Dios puede acomodar todo. Una de las simbologías que pasaba en el pesebre es que el pesebre era el sitio donde se guardaba el cordero perfecto que iba a ser sacrificado en el sacrificio del culto en Israel. Y entonces ese sitio de piedra donde los dueños del ganado almacenaban el cordero perfecto que debía para el sacrificio, lo guardaban en este pesebre o en este sitio de piedra, que es donde guardaban también el agua para luego darle a las bestias. Entonces, ese sitio es muy importante, ese sitio es muy importante porque eso estaba señalando que Jesucristo o la persona que estaba allí sería el cordero perfecto por nuestro sacrificio. Eso es una de las cosas que me impactó, la revelación que recibí este fin de año, y comencé a ver la Navidad con otros ojos, como me desenfoqué esta Navidad de los regalos, de las películas de Mi Pobre Angelito, de las películas de diciembre, y me enfoqué muchísimo más en qué quiere decir que Dios haya tomado esta forma carnal humana, qué quiere decir que Dios haya encarnado un hombre, qué quiere decir que Dios haya enviado a su Hijo, que en últimas eso es de lo que depende nuestra fe. Entonces, estaba leyendo también en Mateo, en el capítulo 1, todo lo que la narrativa de la historia de cómo nació Jesús. Y una de las cosas que más me impactaban era estos sabios de Oriente, cómo estos sabios sabían más que el mismo que estaba gobernando sobre Israel. Cómo estas personas llegaron en el capítulo 2 llegan hasta donde Herodes, y llegan hasta donde Herodes y llegan hasta donde supuestamente es el rey de Israel. Pero recuerden que este templo que estaba construido en la época de Herodes lo construyó Herodes el Grande, y que este no era el templo original, que este no era el santuario original que Dios envió para que se hiciera el sacrificio. Todo lo que estaba ahí ya había una tergiversación, y ya el rey que estaba allí era un rey, pues, digamos que pagano. Entonces ellos llegan ahí con todo el desconocimiento porque no tenían otro punto de referencia sino el templo de Jerusalén, y van y buscan en el palacio a quien esté gobernando Jerusalén, y es este que es más el anticristo que Cristo, y ahorita lo vamos adelante, lo vamos a ver. Entonces este Herodes les dice que bueno, que si llegaron allí, que le digan dónde van a ser el rey, para que él también vaya y lo adore, pero es con el plan de saber dónde está el que van a hacer para ir y asesinarlo. Entonces una de las primeras cosas que yo vi en esto es el espíritu que se mueve en nuestros días de perseguir al Hijo. Entonces, no solamente el espíritu que se mueve en nuestros días, no solamente de perseguir al Hijo de Dios, sino de perseguir a nuestros hijos, la simiente que está por nacer, la generación que está por nacer. Eso pasó en Egipto, eso pasó aquí en esta historia de Herodes, y está pasando ahora con este espíritu de que está promoviendo leyes contra la vida, que está promoviendo leyes contra los que no han nacido, y cada vez es más salvaje este espíritu que persigue al hijo, que persigue la simiente. Entonces, ese espíritu llega para perseguir a Jesús y para evitar que se cumplan los propósitos de Diana, los propósitos de Dios en la tierra. Entonces, me sorprendió mucho que estas personas que Dios los llama sabios no sabían, o sea, no tenían una vaga idea de lo que era esto, pero aún ellos tenían mucho más idea que los que estaban viviendo en el templo, que los que estaban viviendo en Jerusalén, que las personas, porque todos se conmovieron, los que esperaban el Mesías se conmovieron, dijeron, llegó el Mesías. Cuando esta gente llegó anunciando esto, se conmovió el rey, se asustó, creyó que iba a perder su dominio,
comenzó a perseguir a los niños, o sea, es una locura, se volvió una locura Jerusalén con esta noticia. Y comienza este evangelio de Mateo en el capítulo 1 y 2 narrando esta historia. Entonces, la genealogía de Jesús en estos comienzos de los evangelios es muy importante entenderla. Este evangelio de Mateo habla de la genealogía desde Abraham y hasta llegar a Cristo, las 14 generaciones desde Abraham hasta David, desde David hasta la deportación a Babilonia, de la deportación a Babilonia hasta Jesús. Y en estos eventos muestra de dónde viene Jesús, cuál es la raíz o de dónde viene Él para llamarse Hijo de Dios, de dónde viene Él y cuál es la promesa que Israel fue dada para todas las naciones. ¿Quién sería el Mesías? Tenía que cumplir ciertos parámetros, tenía que ser hijo de tenía que haber pasado por esto, o sea, cada palabra tenía que cumplirse y en el Hijo de Dios se cumplió cada palabra. Entonces el Hijo de Dios es un ser celestial. También estaba viendo algo de arqueología. Hay un arqueólogo muy famoso que en realidad él no era arqueólogo, pero se dedicó a esto porque Dios lo movió. En los años 80 y 70 y 80, un muy famoso Ronald White, que fue quien descubrió el arca de Noé, quien descubrió lo que fue el paso del Mar Rojo de los israelitas cuando huyeron, el que descubrió los carros dentro del Mar Rojo, las ruedas de carros del periodo egipcio, las encontró debajo del Mar Rojo. Entonces este hombre también dicen que encontró el Arca de la Alianza y que sobre el Arca de la Alianza cayó la sangre de Cristo cuando él murió en la cruz. O sea que el arca estaba escondida en un sitio específico y que era el sitio preciso donde se puso la cruz donde murió Jesús y que la sangre fue derramada y cayó por uno de los orificios que armó el terremoto cuando murió Jesús y cayó exactamente abajo, metros abajo, y cayó exactamente sobre la tapa del propiciatorio. Entonces, muy buenísimo que vean este video, se los quiero recomendar, está en internet, está asombroso hallazgo del Arca de la Alianza. Entonces, dice que el análisis de la sangre que él encontró allí era una sangre que estaba viva a pesar de los siglos y que era una sangre que tenía solamente 23 cromosomas. Entonces, entonces es una sangre muy especial, es una sangre de la que no se puede rastrear quién es el padre de Jesús, no se puede rastrear terrenalmente quién es el padre de Jesús y es una sangre que no muere con el tiempo. Entonces me pareció muy interesante. Los que hay gente que pronto no cree mucho en estas cosas, dice no, imposible, pero todo en la Biblia es corroborable históricamente. Entonces, todo en la Biblia es una historia, ¿no? Recuerden que en estos días hay el discurso de que la Biblia es una falacia, de que la Biblia es un mito, pero todo en la Biblia es comprobable y es una historia que puede la arqueología, la ciencia, la historia lo puede corroborar. Entonces sí creo que es muy posible que haya podido ser encontrada el Arca de la Alianza y creo que la sangre de Jesús puede haber caído en el Arca de la Alianza. Entonces todo esto no solamente me impulsó como de, uy, sí, esto puede ser tan real como la Biblia misma lo describe, pero también me impulsó como a pensar, entonces, ¿cuál es esa naturaleza que Él vino a entregarnos a nosotros, como hijos, como hijos? Entonces, pensando en todo eso, y comencé a desarrollar este tema del hijo, comencé a desarrollar cómo sería esa naturaleza que Él vino a entregarnos. Hay una naturaleza divina en Jesús y esta parte del Hijo es la naturaleza divina, la que nadie puede como negar o contradecir esa naturaleza divina y que quedó demostrada en su carácter. O sea, quedó demostrada en su carácter, además de en su poder, porque ningún otro profeta caminó con este poder sobre la tierra y ningún otro hombre caminó con este poder sobre la tierra, pero ningún otro hombre caminó con este corazón. Entonces eran las dos cosas de Jesús, su carácter y su corazón, lo que nos entregó, y su poder en la muerte en la cruz. Entonces el Espíritu Santo desciende como paloma. Ya vamos avanzando en el capítulo 4 de Mateo
el Espíritu Santo desciende sobre él en el bautismo y el Padre da una voz desde el cielo que dice, este es mi Hijo amado en cual tengo complacencia. Entonces, esto nos da una entrada para entender de qué se trata el versículo de la genealogía en Lucas 3:23. ¿Y cuál es la genealogía de Lucas 3:23? Que es muy diferente a la de Mateo. La de Mateo comienza con Abraham y termina en Cristo. La de Lucas comienza con Cristo y termina en Dios. Entonces, la genealogía de Lucas hace una conexión entre Jesús y la primera palabra que aparece en la genealogía es Jesús. Jesús. Jesucristo es Hijo de Dios. Entonces comienza diciendo Jesucristo y va avanzando y va nombrando cada antepasado de dónde nació hasta que llega a Adán. Y para Adán no tiene a quién más referirse después de Adán arriba. Entonces dice Hijo de Dios. Entonces, en la antigüedad cuando un texto se escribía, era muy importante cómo comenzaba, con qué palabra y con qué palabra iba a finalizar. Y está diciendo una verdad allí. Está comenzando con la palabra Jesús, está comenzando con un nombre, Jesús, y está terminando con una frase, Hijo de Dios. Está terminando con Dios. Toma las dos palabras, Jesús, Dios. Entonces, esta genealogía hace el enlace perfecto, porque de pronto tú podrás decir, alguien que se pueda pegar de este versículo para decir, todos somos hijos de Dios, porque todos venimos de Adán y Adán vino de Dios, ¿cierto? Alguien se puede pegar para decir eso y decir, bueno, sí, entonces todos somos hijos de Dios y entonces podríamos negar el pecado, pero ahí también está narrando en todo lo que es el Evangelio, está narrando que estamos todos rotos, que estamos todos destituidos y que los derechos de hijo han sido perdidos. Entonces, este Hijo de Dios es quien está representando a Dios en este momento, quien tiene todos los derechos, quien tiene todo el poder, quien tiene toda la autoridad, pero decide celestialmente nacer en un establo. Decide nacer de manera privada y no pública. O sea, decide negarse a los privilegios o al palacio del rey porque lo fueron a buscar los sabios de Oriente al palacio del rey y allí no estaba el rey que andaban buscando. Entonces el rey que a veces estamos buscando en la iglesia, el rey que a veces estamos buscando en las redes, el rey que a veces estamos buscando en Jesús, podemos estrellarnos con ese rey cuando entendemos que él no está buscando el estrado público, que él no está buscando las posiciones, que él no está buscando el reconocimiento, que él no está buscando los privilegios del palacio, porque son cosas que ya las tiene, o sea, son cosas en las que ya está completamente seguro. Y en este tema del hijo quiero dejarles este primer punto, porque a veces no entendemos todo esto, toda esta historia que les narré de las genealogías, del espíritu que persigue a los verdaderos hijos de Dios. Todo esto que les he hablado hasta ahora es para llegar al punto del carácter de Jesús y por qué es el poderoso rey que es. Además de que tiene el ADN de Dios, que tiene la naturaleza divina en sí, también muestra un carácter muy diferente a todas las monarquías. Todas las monarquías están caídas desde Génesis 3. El hombre tiene realeza por naturaleza desde que lo nombra aquí eh, Lucas como Adán, hijo de Dios. Ya el hombre tiene una realeza y el hombre tiene una identidad y a veces andamos persiguiendo lo que ya tenemos por haber sido creados a imagen y semejanza de Dios. Deberíamos de tener esa realeza y esa autoridad, pero el hombre está tan caído y tan fuera que está buscando lo que ya tenía en Dios. Entonces Adán buscó lo que ya tenía en Dios. Adán buscó ser como Dios cuando ya era la imagen del Dios invisible. O sea, ya él era quien reflejaba a Dios en la creación. Y el Hijo del Hombre o el Hijo de Dios es el que viene y hace este enlace y aparece en escena y es de quien está profetizado y es el que estaba planeado para mostrar la gloria, no a Adán, sino para mostrar la gloria de Dios era Jesús. Yo le hice una pregunta una vez a un estudiante cuando estábamos en un instituto. Le dije, ¿qué pasa si Adán no hubiera pecado, si la humanidad no hubiera caído? ¿Será que el Hijo de Dios se hubiera de todas maneras encarnado y ese era el plan desde el comienzo? ¿Será que había un plan más grande que simplemente remendar lo roto, que simplemente devolvernos al derecho? Entonces, pensemos en eso cada vez que nosotros perdamos el rumbo, cada vez que pensemos que el Hijo
que somos hijos solamente porque hemos sido restaurados, solamente hemos sido sacados del pecado. Pensemos que hay un propósito muy grande en nosotros, en nuestras vidas, y que estamos a veces persiguiendo lo que ya tenemos. Entonces, la seguridad del carácter de Jesús, la seguridad de su identidad, estaba regada en la naturaleza de Dios que estaba en él. Entonces, en Cristo eso vuelve a nosotros. En Cristo ese enlace vuelve a nosotros. Hay una salutación de Pablo en Romanos 1.7 que describe a Jesús como hijo de Dios. Eh, Pablo describe en la salutación de Romanos 1, del 1 al 7, su mensaje central como que Jesús es hijo de Dios. El llamado de la iglesia a ser de él, a pertenecerle a Jesucristo, y ha sido declarado por Dios hijo. Entonces, aquí está hablando también de cuando Dios lanzó su voz del cielo y dijo, este es mi hijo amado. Y Jesús no tenía que perseguir ni impresionar a nadie. Jesús no tenía que andar buscando poder, Jesús no tenía que andar buscando seguidores porque él ya tenía todas las cosas. Entonces, las cosas que me impresionó mucho es, una vez un teólogo le oí decir, es que Dios no solamente envió a su hijo, o no solamente dio a su hijo al mundo, sino que en el postrer final tiempo Dios dará al mundo a su hijo. Entonces, no solamente el Dios dio a su hijo para que el mundo fuera salvado, para que el mundo fuera rescatado, sino que en el final tiempo ese mundo que ha sido salvado y rescatado va a ser entregado al hijo. Entonces toda rodilla lo adorará, toda lengua confesará que él es Dios, toda lengua confesará que él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aún los que no quieren reconocerlo hoy, lo reconocerán en ese tiempo. ¿Por qué? Porque él se entregó y él se dio al mundo y el mundo le va a ser dado a él. Ese es el plan maravilloso de Dios y es el plan en el que tú y yo estamos como hijos de Dios y el que a veces no entendemos, a veces estamos tratando de afirmar la identidad en otras cosas. A mí me pasa mucho con mi proceso de restauración. Yo lucho mucho con mi identidad y con lo que ya Dios puso en mí, no creer en eso. Entonces, a veces pienso que todas mis rupturas y mis fracasos van a impedir lo que ya Dios ha puesto en mí, que van a hacer que no pueda florecer lo que Dios ha puesto en mí. Y solamente logran conseguir eso cuando yo mismo no dejo, o yo mismo no lo dejo de lado y creo en el propósito de Dios. Entonces, cuando yo mismo me estoy centrando, como de pronto los reyes de Oriente o los magos de Oriente, en, bueno, era siempre las cosas se han hecho así, vamos a hacer el protocolo, vamos a hacer el todo, vamos a buscarlo a donde la última vez que nos perdió, que fue en el templo de Jerusalén, que fue en el palacio de un rey. Estamos buscando todas esas cosas porque tenemos una mentalidad del mundo, tenemos una mentalidad del sistema de este mundo. Entonces, así mismo queremos buscar al Mesías. Y eso pasaba en Israel y eso pasaba en el primer siglo. Tenían una mentalidad mucho del mundo, entonces estaban pensando en el Mesías porque sabían que era del linaje del rey David, que sabían que era el linaje real. Entonces estaban esperando al militar, estaban esperando a los ostentosos, estaban esperando al que pasara por encima de todos, al que fuera hábil en todo, al que nunca lo vieras mal parado o mal en una situación incómoda, sino que siempre saliera con la mejor. Están esperando a un hijo de Dios totalmente diferente. ¿Por qué? Porque no conocían al Dios Padre de este hijo. Entonces a veces nosotros estamos también persiguiendo eso porque el mundo que está en nosotros nos está mostrando ese camino. Y ahí perdemos nuestra conexión con el humilde. Entonces perdemos nuestra conexión con el Hijo de Dios y no entendemos la naturaleza de ser hijos. No entendemos la naturaleza de lo eterno del Hijo. Porque si Dios es hijo, entonces debemos entender a Dios desde ser hijo, desde cómo nuestras relaciones más vitales pueden ser transformadas, desde cómo entender a nuestros padres aún, porque a veces no entendemos a nuestros padres y su camino, a veces nosotros juzgamos a nuestros padres, pero no entendemos a veces el camino que ellos tuvieron que pasar, a veces no entendemos las realidades que ellos tuvieron que vivir en el momento, y a veces nosotros decimos, como la mayoría de los jóvenes o nuestra generación, no quiero ser como mi papá,
¿cierto? Entonces es una falla en nuestra identidad no conocer de dónde venimos en realidad, cuál es nuestro verdadero origen. Y que si Él permitió que todo esto ocurriera y que naciéramos en este tiempo y en esta etapa es para un propósito. Entonces a veces no entendemos nuestra identidad como hijos y estamos luchando con las cosas del mundo en nuestra mente que nos dicen no puedes, con las cosas del mundo en nuestra mente que nos dicen este es tu límite, no vas más, con las cosas del mundo que nos están diciendo tienes que hacer esto para alcanzar esto y ser esto para poder que este te preste bolas, para poder que este te llame la atención, para poder que te levantes una novia, para poder que te levantes esto, que te levantes lo otro. Y estamos luchando con un poco de atención, estamos luchando con un poco de atención cuando Dios está prestándonos toda la atención a nosotros. Y eso es lo que debemos entender cuando somos hijos de Él. Eh, Otra de las cosas que yo vi en este tema del hijo es Dios hablando por el hijo, ¿no? Eso está en Hebreos 1. Entonces, en otros tiempos Dios habló por los profetas y eso me lleva también a otra escritura. En otros tiempos, si en otros tiempos Dios habló por los profetas, ahora nos ha hablado por el hijo, a quien constituyó heredero del universo. Y ahí hace el enlace con nosotros, porque en Romanos 8:32 que si él dice que si él no escatimó a su propio hijo, eh, ¿cómo no va a darnos con él todas las cosas? Entonces, no solamente a Jesús se le van a dar todas las cosas porque Jesús se entregó por el mundo le va a ser entregado a Jesús. Pero hay otra revelación en eso. Nosotros entramos en esa promesa. O sea que a nosotros también se nos van a dar todas las cosas. Entonces, a veces no nos portamos como si fuéramos herederos de todas las cosas. A veces nos portáramos como si tuviéramos que heredar un Bugatti, un Lexus, un auto de lujo, una vida en la playa. A veces nos portamos como queriendo buscar cosas materiales o buscando vanagloria de este mundo, cuando no entendemos que nos van a dar todas las cosas. O sea, Dios nos está preparando para recibir todas las cosas. Y no entendemos el caminar de Jesús, por qué Jesús vivió como pobre, por qué Jesús vivió sin tener dónde recostar la cabeza, por qué Jesús vivió cosas tan difíciles como nacer en el Imperio Romano, cosas tan difíciles como haber nacido tan disfuncionalmente con la reputación por el suelo. Desde niño le decían quién es su papá no es su papá, eso está muy raro. Cosas como ser cuestionado como profeta, como maestro, ser atacado todo el tiempo por los maestros de la ley y los religiosos, cosas como que tú mismos que están siguiéndote no creen en vos, tu familia no cree en vos, al final termina uno de tu círculo de confianza vendiéndote, traicionándote, al final te crucifica el sistema, te mata, mata todo el ministerio prácticamente. Y uno dice, wow, ¿por qué tienes que vivir cosas tan duras? Pero cuando Jesucristo resucita y se levanta de la muerte, entendemos cuál era el propósito de Dios. O sea, no era traer solo un rey que cambiara políticamente al mundo, sino que era traer un rey que cambiara toda la creación para siempre. O sea, y que pudiera rescatar nuestras almas. Yo entendí, hace muy poco entendí de qué se trataba. No, rescatar mi alma no se trataba de que cuando me muriera me fuera al cielo. Rescatar mi alma era rescatarla aún cuando estoy aquí. O sea, rescatar mi alma era rescatarme a mí en mi esencia. Eso era rescatar mi alma y eso es salvar al mundo. Entonces, como el mundo va a ser salvo, esa esencia de todos nosotros va a ser salvo en él. Entonces a él le van a ser entregadas todas las cosas. Y con nosotros, cuando nosotros estemos con él, también nos van a ser entregadas todas las cosas. Entonces, todas las cosas difíciles que estamos viviendo en nuestras familias, en nuestro carácter, en nuestros países, todas las cosas que estamos aún pasando por pruebas, por tribulaciones, tomémoslo como de parte de Dios para formar un carácter en nosotros para poder heredar todas las cosas. Porque si el Hijo padeció, como dice Hebreos también, el Hijo tuvo que padecer para aprender, para poder ser formado, para ese gran llamado de recibir todas las cosas, cuánto más nosotros, o sea, cuánto más nosotros que no somos perfectos como el Hijo, tenemos que ser formados en nuestro carácter para recibir todas las cosas. Es que yo pienso a veces también, si a mí me dieran 1.000 millones, yo no sé qué haría con eso, me volvería loco, haría puras estupideces, dañaría mi salud, dañaría mi... Ahora, ¿qué tal si me entregan todas las cosas? O sea,
si yo soy el pueblo de Dios que va a resucitar en el día final y me van a entregar todas las cosas, imagínese el nivel de carácter que hay que tener. Entonces, te animo a que leas todo lo que las escrituras que te estaba diciendo y que estudie más acerca de este tema del Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios no solamente es lo que te dicen el glorioso, el poderoso, el que alumbra, el que está destellando, sino que el Hijo de Dios lo es aún en la pobreza, aún en el destierro, el Hijo de Dios lo seguirá siendo aún en la falta de reputación, el Hijo de Dios estará en la traición, en la muerte cruel también está, seguirá siendo Hijo de Dios. Entonces no pierdas tu esencia, no pierdas tu esencia y no pierdas tu propósito. Que queden esas dos palabritas, esencia, que es la misma esencia de nosotros. Dios es humilde, Dios tiene todo el control, pero no es controlador. Y Dios nos heredará todas las cosas. O sea, Dios es humilde y Dios tiene todo el control y vamos a heredar todas las cosas, que nos queden ese propósito para el que Dios nos tiene y esa esencia a la que fuimos llamados. Te bendigo, gracias por escucharme, espero que no haya sido muy enredado el tema y espero que para la próxima tenga más tiempo, porque el otro sí que hay tela por cortar en este hijo de David que viene para el próximo video. Entonces, bye, te bendigo y espero verte en el próximo video en el hijo de David. Y recuerda darle me gusta a mi página, aunque a veces no te va a gustar, pero te va a edificar. Nos vemos en breve.